Buenas tardes, mi nombre es Julián Matías Arciniega Londoño, tengo 18 años, estudio en la UNAD, la carrera de Comunicación Social y Periodismo, y bueno, y voy a presentar sobre mi trabajo de comprobar la validez de argumentos de la materia Pensamiento Lógico Matemático. Bueno, como les venía diciendo, entonces yo escogí los ejercicios del punto número B, entonces como podemos ver, aquí nos enseñan las proposiciones y las tablas de verdad. Bueno, entonces la proposición 1 nos dice los países suramericanos invierten en energías limpias. Y la proposición número 2 dice las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Bueno, como podemos ver aquí ya está la operación. Entonces, ¿qué significa la operación? Aquí dice los países sudamericanos invierten en energías limpias y esta flecha significa entonces las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Este es un I, ¿sí? Y entonces como la Q es las energías, entonces volvemos a empezar, pero desde el punto pasado, entonces y las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono, entonces los países sudamericanos invierten en energías limpias. Es lo mismo, pero al contrario. Bueno, entonces aquí ya armamos la tabla de verdad. Entonces, como eran dos proposiciones, usamos la ecuación de 2 a la n, que significa 2 por 2, porque sería por lo que hay dos proposiciones. Recordemos que la n es el número de proposiciones que hay. Entonces, aquí, entonces, como 2 por 2 da 4, entonces son 4 columnas hacia abajo. Estas 4 columnas las dividimos 2 de verdad y 2 de f. Y aquí las dividimos más o menos una sí, una no. Entonces, una verdad, una falsa, una verdad, una falsa. Entonces, aquí hacemos la operación según lo que nos dice en esta parte de acá. Se me perdió. Aquí en esta tabla, que es la que nos ayuda a organizar si son composiciones, negación, conjunción. Eso nos ayuda a resolver la tabla de verdad. Entonces, en este caso, como es entonces vamos a buscar acá el símbolo de entonces. Que es este de acá, el condicional. Entonces este condicional nos va a ayudar a resolver la tabla de verdad. Entonces este condicional nos dice que para que sea falsa, la P tiene que ser verdadera y la Q tiene que ser falsa. Entonces aquí como las dos son verdaderas, ponemos verdadera. Aquí como si la Q es falsa, entonces es falsa. Y aquí como la P es falsa, pero la Q es verdadera, entonces recuerden que tiene que ser la Q falsa, entonces ahí es donde miramos y dice que sí, la B es verdadera, porque la Q no es falsa. Aquí dice que una tiene que ser verdadera y la otra falsa, pero aquí las dos son falsas, entonces es verdadera. ¿Sí? Aquí, como es lo contrario, ya hacemos esta partecita. Primero se resuelven los paréntesis. Por eso primero hicimos la Q, la de este lado, y después hicimos la de este lado. Entonces así fue que la resolvimos. Entonces aquí es lo mismo, pero al contrario. Entonces las dos son verdaderas, entonces son verdaderas. Esta es falsa, pero esta es verdadera, entonces es verdadera. Aquí sí ven que esta cambió, entonces esta F está verdadera, entonces aquí es falsa porque esta es falsa. Ahorita la Q tiene que ser verdadera y la P falsa para que sea falso. Entonces si ven, aquí sí cambia. Y así sucesivamente. Aquí ya resolvimos la que sería la I, que ya es el último punto según la jerarquía. Recuerden, primero los paréntesis y después ahí sí la simbología. Aquí digo que esta es verdadera, esta falsa y esta
falsa y esta verdadera. Aquí solamente se utilizó estos dos cuadritos de acá, este y este, para resolverla. Y como era una I, se usó esta que es la, perdón, esta que es la conjunción para resolverla. ¿Sí? Que decía que si la P es verdadera y la B falsa verdadera son verdaderas. Para que sea falsa tiene que haber por lo menos una falsa, como podemos ver. Entonces aquí vimos que vea BB verdadera, BF falsa, falsa, ¿sí? Porque al menos una falsa. Aquí no sé, me equivoqué. Entonces no es B porque hay dos falsas, como podemos ver acá. Ah, perdón, estaba mirando de lado, entonces recuerden, son estos dos cuadritos los que hay que mirar. Entonces BB verdadero, F y F falso, y aquí sí va el verdadero. ¿Por qué va el verdadero? Porque estas dos son verdaderas, ¿sí ve? Estas dos son verdaderas. Entonces ese sería el primer punto resuelto. Ahora vamos con el segundo punto, que es un poco más fácil. Entonces podemos ver, dice, si el arte digital ha transformado la forma en que consume el arte o las redes sociales no permiten a los artistas llegar a las audiencias, entonces las exposiciones virtuales permiten visitar los museos desde casa. Ese es especialmente nuestro ejercicio planteado. Sí, o sea, tenemos que convertir este ejercicio, así como en el anterior veíamos que ya estaba convertida la ecuación. Aquí tenemos que hacer lo contrario, convertir esta oración en la ecuación. Entonces, lo que pude ver, si el arte digital ha transformado la forma en que se consume el arte, o ahí sería nuestra primera parte, por eso la puse acá, en P, porque ya el O es un conector que ya nos, un conector de disyunción, entonces ya nos está cambiando la oración, entonces por eso ahí puse la primera parte. Entonces, como podemos ver, entonces desde las redes sociales no permiten a los artistas a pequeñas audiencias. Entonces yo lo puse hasta ahí. Las redes sociales, así como podemos ver, las redes sociales no permiten a los artistas llegar a pequeñas audiencias. ¿Por qué puse hasta ahí? Porque acá hay un entonces. Ese entonces es otro conector que ya nos divide esa frase que yo puse que era Q, y la R la puse para ya terminar. Y aquí está la ecuación. Entonces si ven O, Q, aquí el Q le puse una linecita, si podemos ver, porque como podemos ver acá dice no permiten. No permiten es otro conector que es de negación, si lo podemos ver acá. Entonces por eso puse negación de Q, sería ahí. Entonces por eso, y ahí hice la ecuación, y ya en el simulador de tablas haremos la tabla de verdad, el simulador de tablas. Entonces vamos aquí, y aquí está, ¿dónde está? Aquí el simulador de tablas que nos ayuda a hacer la tabla de verdad. Entonces empezamos, aquí están todos los símbolos, entonces está el paréntesis, y aquí sí ven que aparece, ¿sí ve? Paréntesis, la embarré, primero perdón, limpiar. Entonces empecemos otra vez, paréntesis, ahí sí ponemos la proposición que es la P, entonces ponemos y acá negación. Recuerde que en la negación es porque si no permiten, entonces una negación, otro paréntesis que es el de acá, y ponemos este símbolo que es el de entonces,
R, ¿sí? Entonces ponemos generar la tabla y aquí ya nos genera la tabla. Y esta tabla ya con este resultado de acá, nos ayuda a definir si es una tautología, contradicción o contingencia. Sí, como podemos ver, esta tabla tiene más cuadritos que la tabla anterior. Es porque como aquí hay tres preposiciones, entonces ya no es 2 a la n, o sea 2 por 2, sino ya sería 2 elevado a la 3. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces por eso ahí, cuéntenlas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, entonces vamos ahora, entonces vamos con el ejercicio 3. Entonces, el ejercicio 3 era tratar de dividir esta oración para saber cuál era el inicio de la oración, lo siguiente que iba a la conclusión, perdón, es que se estaba poniendo borroso, la conclusión y la ley utilizada. Entonces yo solamente hice dividir esto y definir cuál de todas, organizar esto. Entonces este que era P1, este que es lo que sigue y la conclusión que ya sería esto que es cuando se concluye. Sí, como en el ejercicio anterior que decía que al último decía el entonces, que era de acá. Y acá la ley utiliza ese para eso aquí en el anexo 2, aquí más abajito, después de todo esto, nos explicaron lo de las leyes de inferencia. Entonces estas leyes las relacionamos con los símbolos que teníamos y entonces eso fue lo que hice. Entonces yo relacioné y como todas vieron que tenían las flechitas del entonces, si regresamos acá, si ven todas las flechitas del entonces la ley utilizada sería esta, silogismo hipotético. Sí, que es la que la pusimos acá, perdón, me faltó la... Y hipotético, perdón, ahora sí. Sí, eso es lo que más entendí esa ley. Y así terminamos esta parte y otra vez buscamos la tabla de verdad para... ¿Dónde se me perdió la tabla de verdad? Para esta misma tabla de verdad con la que hacemos la operación y definimos si es una tautología, contradicción o contingencia. Lo que entendiera si hartas salían falsas era una contradicción, si varias salían verdaderas era una contingencia. Entonces para eso sirve la tabla de verdad y este simulador de tablas, que ya les expliqué cómo funcionaba. Y eso nos lleva a nuestro último ejercicio, el ejercicio número 4. Este ejercicio número 4 era completar esta tabla, ¿sí? Como podemos ver. Entonces aquí nos daba las premisas que tenían dos contradicciones. Entonces cada premisa. Entonces aquí era decir si la ley que le ponían a cada premisa era la correcta. Entonces, como podemos ver, aquí están estas premisas. Decían que era silogismo hipotético. Aquí P2, que es esta, y P3, y P2 y P1, perdón, para decir si también eran silogismos hipotético. Entonces aquí se ponía si era correcto o incorrecto. Aquí es correcto, ¿sí? Este sí es correcto, este P5 sí es correcto. Pero el P2 y el P1 no corresponden a ese ejercicio
de premisas. O sea, no es la ley esa, o sea, es la ley esa, perdón. Entonces, como podemos ver, P2 tiene el entonces y tiene esta lineecita. Entonces vamos a otra vez al anexo 2 y miramos a ver. Entonces, si es silogismo hipotético, entonces sí. Y miramos que las leyes como tal concuerdan. O sea que sí puede ser esa, esa ley aplicada. Entonces aquí correcto o incorrecto. Entonces pusimos correcto y la justificación, los símbolos concuerdan con la ley asignada, como podíamos ver acá. Si ven, P1 y P2 tienen los mismos símbolos. Y así sucesivamente respondí los siguientes. Y bueno, este fue el pequeño resumen que hice sobre la tarea que realicé. Mm, Fue un poco complicado, pero pues al final lo conseguí. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado.